No van a creer que hoy es el último mensaje del libro de Génesis. ¿Saben que nosotros comenzamos el libro de Génesis en junio 12, 2022? 2022, libro de Génesis, es cuando lo comenzamos, así es que ya vamos a terminar los 2 años, más de 2 años. Sí tuvimos algunas situaciones a donde tuvimos que tomar un descanso, no descanso del libro de Génesis, pero porque tuvimos que traer otros mensajes de otros temas, pero más de 2 años en el libro de Génesis, imagínense. Y antes de leer la última parte de Génesis, quisiera que repasemos y entendamos primeramente de qué se trata este libro. ¿Qué es el libro de Génesis? ¿De qué se trata? Muchas personas dicen, bueno, hermano, el libro de Génesis se trata de la creación del mundo, la creación de Adán y Eva, la caída, el pecado de Caín y Abel, de Noé, de la inducción, de la promesa que Dios le hizo a Noé, de la torre de Babel. Se trata de Abraham y de Lot, de Abraham y de su esposa Sara. Se trata del pacto que Dios hizo con Abraham. Se trata de Sodoma y Gomorra. Se trata de Abraham y Ismael. Se trata del nacimiento de Isaac. Se trata de Isaac y Rebeca. Se trata de Jacob y Esaú. Se trata de cuando le robaron la primogenitura a este muchacho Esaú. Se trata de Jacob y Labán. Se trata de Jacob y Lea. Y de Jacob y Raquel. Se trata de 12 hijos que tuvo Jacob. Se trata de cuando Jacob luchó con Dios. Se trata con Esaú y Jacob cuando ellos hicieron ese acuerdo. Se trata de José. Se trata de José cuando estaba soñando. Y se trata de la historia de José. Hermano pastor, de eso se trata Génesis. Y yo les voy a decir en esta mañana que el tema principal no es nada de eso. Absolutamente nada de eso. Son historias que encontramos y que hemos examinado en el libro de Génesis, pero el tema del libro de Génesis no es de todo eso. Cada libro tiene un tema. Por ejemplo, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo tiene el tema a donde Dios salvó al pueblo de Israel y sacó de Egipto y lo mandó a la tierra prometida. Ese es el tema de Éxodo. El libro de Mateo, Lucas, Marcos, Juan. El tema principal de esos libros, la historia de Cristo. Aún los primeros 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, son más para el entendimiento de los judíos. Y el libro de Juan es más para el entendimiento de los gentiles. El libro de Hechos tiene un tema principal. Ese tema principal es la iglesia. Cómo Dios fue formando la iglesia y la iglesia fue creciendo. Cada libro tiene un tema. Cada capítulo tiene un tema principal. Uno lee un capítulo en la Biblia, tiene que pensar y entender cuál es el tema principal de este capítulo. Bueno, en el libro de Génesis, como ya he dicho, el tema del libro de Génesis se encuentra en un versículo. Y ese versículo se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Estoy buscando aquí está. Ya lo encontré. Si me dan la pantalla, por favor. Esta es la conclusión del libro de Génesis. Pero el tema se encuentra en un libro, en un versículo, capítulo 3, versículo 15. No lo van a creer, pero este es el tema. Dios Padre está hablando y Él dice, pondré enemistad, otra vez, enemistad entre ti y la mujer
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Hermano Pastor Domingo está loco. ¿Cómo puede ser este el tema principal del libro de Génesis? Tantas historias que hay en el libro de Génesis y a poco este es el tema principal. ¿Qué está pasando aquí? Si recuerdan, en este tiempo Dios hizo a un mundo perfecto, un jardín, un varón y una mujer. Inocentes los puso en el jardín. No había pecado. Ellos fueron hechos de manera que iban a vivir para siempre, eternamente en ese jardín. Pero algo pasó. Dios les dijo, mira, ustedes tienen todo control de este jardín. Ellos estaban viviendo muy a gusto con los animales, con los chivos, con los leones, con los elefantes, con las jirafas, con todo lo que Dios había creado. Y ellos estaban bien a gusto. Dios les dijo, solamente hay una diferencia entre ti y estos animales. Y esa diferencia es que tú tienes inteligencia. Tú puedes escoger. Tú puedes, el privilegio, te lo he puesto en ti, el privilegio de escoger. Así es que te voy a dar solamente una petición. Puedes comer de todos los árboles en todo el jardín, menos esta. No comas de ese árbol, porque el día que comes de ese árbol, vas a morir. Eso fue lo que ellos podían escoger. O obedezco a Dios, o no. Los animales no pueden obedecer o desobedecer. Ellos van a vivir conforme a su naturaleza, como Dios los creó. El humano tiene el privilegio de escoger. Así es que ocurrió que ustedes conocen la historia, que Dios hizo el mundo. El hermano Memo me puso esta línea aquí, esta línea azul, no sé si la cámara lo puede agarrar. Este lado de esa línea azul es la creación, es lo perfecto, es el jardín. Todos estamos muy a gustos, podemos vivir aquí sin ninguna, podemos comer, podemos ir y venir y no tener ninguna queja, porque estamos viviendo aquí. Pero hay ese árbol está ahí. Y lo que pasó, como ustedes saben, es que Satanás vino por medio de una culebra y tentó a Eva, la esposa de Adán. Y ella comió del árbol. El momento que ella comió del árbol, ella cruzó esta línea. Y le dio de comer a su esposo, Adán. Y él comió. Y él cruzó esta línea. Lo que pasó ahí, hermanos, es algo muy importante. Y nosotros lo sabemos. Que ya cuando ellos cruzaron, ya no podían cruzar para atrás. Ya no se podía. Porque habían tomado el paso, el pecado había entrado en sus vidas y ahora fueron cambiados. Ahora su inteligencia comenzó a revelarles que estaban desnudos, que se sentían más, que habían desobedecido y ahora tenían mucha pena de ni ver a Dios. Y desafortunadamente no podían ir en reversa, ya no se puede deshacer, ya no podían ir para atrás y decir, no queremos eso, queremos ir para... Ya no se pudo, porque habían tomado el paso de pecado. Y Satanás se estaba riendo, él se estaba riendo contra Dios, le estaba diciendo, ya ves, yo gano, porque tu humanidad pecó y ya no pueden regresar. Hermanos, cuando ustedes ven algo,
lo ven, lo meten en la inteligencia, en la memoria y no se puede borrar. Ahí está. Cuando hacen algo, cuando dicen algo, como que a veces decimos las cosas y queremos regresar las palabras para atrás a la boca, porque nos da pena por lo que habíamos dicho. Nos sentimos mal. Ya no se puede, ya salieron. La memoria ya entró. El pecado es así, es permanente. Y Adán y Eva se encontraron en esta situación y Satanás estaba diciendo, ya ves, yo gano, tu creación perfecta, todo bueno, se ha hecho a perder porque ya ellos conocen el pecado. ¿Qué dice Dios? No me ganas, no me ganas. Y ese versículo, me lo da para atrás, es cuando Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando a Satanás. Entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. En inglés, and I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Este es el tema del libro de Génesis. ¿Por qué digo eso? Porque Dios tenía un problema. El pecado había entrado a su mundo perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Está el mundo ahora hecho a perder según Satanás. Dice la Escritura que Dios cumplió esa promesa. Era una promesa por medio de un castigo, pero era promesa. Y se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 3, versículos 34 al 38. Ahora, para entender este pasaje, se tiene que leer en reversa. Comenzar con 38 y luego ir al 37 y luego ir al 36 y luego ir al 35 y luego ir al 34. En reversa. Así es que para no darles el dolor de cabeza, yo les voy a explicar cómo se lee. Se lee de esta manera. Comenzamos con Adán. Adán fue la primera creación de Dios humanamente. Y estamos ahora hablando de una simiente. Adán y Eva tienen la simiente, ¿verdad? Ellos tienen un hijo, Caín y Abel. La primer muerte, uno mata al otro. Así es que la simiente no cae allí. No caen con ellos, Caín y Abel. Adán tuvo que pasar la simiente a otro hijo que se llama Set. Y Set se la pasó a Enos, y Enos a Canaán, y luego Canaán a Mahalaleel, y luego a Jared, y Jared a Enoc, y luego Enoc a Matusalén, y luego Matusalén a Lamec, y luego Lamec a Noé. Ahí va la simiente perfecta de Dios. Dios tenía que proteger esa simiente. Y esa es la manera que lo hizo. Llegó a Noé y el mundo estaba tan perdido, tan perverso, tanto pecado en el mundo que tuvo que destruir el mundo. Pero tenía que proteger la simiente, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos y aún tenía problemas con ellos, pero destruyó el mundo, salvó la familia de Noé y salvó la simiente y se la pasó al siguiente, Sem. Y luego Sem se la pasa a Arfaxad y luego a Canaán y luego de ahí a Salah y Salah a Eber y de Eber a Peleg y luego a Peleg a Reú y luego Reú a Serug y Serug a Nacor y Nacor a Taré y luego a Abraham. Ahí comenzamos con otro problema porque Dios llamó a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo te escojo a ti,
que seas el primer patriarca y quiero mandarte a la tierra prometida, a donde quiero que mi pueblo vaya y tome control. Abraham se fue de su lugar. El problema fue que Abraham era viejito, más viejo que yo. Y no tenía hijos. ¿Y la simiente? ¿Cómo va a seguir la simiente si él no tiene hijos? Así es que por tratar de ayudarle con la esclava de Sará, tuvieron a Ismael. Pero sabemos que Ismael no es de Sará, así es que él no puede cargar la simiente. Tiene que venir de Sara. Así es que en su ansiedad Dios les concedió tener otro hijo, y ese hijo fue Isaac. Y la simiente siguió con Isaac, y Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y sabemos que Esaú no fue el escogido, ni modo que fue el primogénito, pero Esaú no fue escogido y la simiente se la pasó a Jacob. Entonces ahí va la simiente, y luego Jacob tiene 12 hijos. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer con la simiente? ¿Cuáles de los 12 la va a cargar esta simiente? ¿Y saben qué? Muchas personas piensan que porque una tercera parte del libro de Génesis se habla de José, el hijo de Jacob, y el hijo favorito, y el hijo de la esposa favorita, piensan que José carga la simiente, pero no es cierto. Aunque tenemos una gran porción en nuestra Biblia y termina el libro de Génesis con la historia de José, José no es el que carga la simiente, viene siendo Judá. Judá. ¿Por qué digo Judá? Porque recuerdan que cuando los hermanos estaban enojados con José y lo querían matar, lo tomaron y lo echaron a un pozo. Y luego la Biblia dice que ellos se fueron a lonchar. Ahí estaba pobre José en el pozo todo herido, y estaban hablando de él, vamos a matar, después que lonchemos, pasa las tortillas por favor. Y luego lo matamos, después de los frijoles, no queremos que se enfríen los frijoles, y luego lo matamos. José está oyendo todo esto, pero luego Judá miró una caravana y pensó, ¿saben qué? Es nuestro hermano, ¿por qué lo vamos a matar? ¿Por qué no lo vendemos en lugar? Lo sacamos de allí, se lo vendemos allá, vamos a hacer un dinerito, y le decimos al padre que lo mató un animal. Judá tomó esa idea y José fue vendido, y saben la historia. Pero luego, noten esto. José está en Egipto. José ahora está en control, el gobernador de Egipto. Él se ha convertido a egipcio, y vienen los hermanos y José los prueba. En la última prueba, José le pone la copa personal suya en la bolsa de Benjamín y lo manda para afuera, y luego van por ellos y los traen para atrás y acusan a Benjamín que tiene la copa. Y le dice, ok, porque él es el culpable, él me robó la copa, yo me quedo con él y ustedes se pueden ir a su casa. Él será mi esclavo para siempre, aquí se queda en Egipto. Noten que fue Judá el que se paró con mucho valor y le dice, señor gobernador, sabe que este muchacho es el favorito de mi padre. Y él no quería que viniera. Él quería que se quedara en la casa, por eso no lo trajimos la primera vez. Pero yo le aseguré a mi padre que yo iba a ser responsable por él. Así es que
yo no puedo regresar a mi casa sin este hermano. Mi padre se va a morir si no llego con mi hermano Benjamín. Tanto le va a doler porque él es el centro de su corazón. Por favor, señor gobernador, en lugar de quedarse con este muchacho Benjamín, yo me pongo en su lugar. Yo le doy mi vida por la vida de él. Si lo deja regresar a su casa, y yo me quedo con usted y yo le sirvo el resto de mi vida. Él es el que cargaba la simiente. ¿Por qué? Porque él dio su vida. Estaba dispuesto a dar su vida. Y eso es lo que un Mesías hace. Sacrificia su vida por otra persona. Judá estaba cargando esa simiente. Dios comenzó con Adán, estaba protegiendo, porque él tenía una promesa. Él cumple todas sus promesas. Y él estaba protegiendo esta simiente por todas las generaciones, por todas las familias, hasta llegamos aquí a Judá y a José. Y ahí es cuando miramos el cambio. Ahora, noten lo que pasó aquí. José, Dios usó entonces a José. Desde que él tenía 17 años, Dios ya sabía, va a haber una hambruna, no va a llover, muchos se van a morir de hambre, yo tengo que proteger a esa simiente. Como la protegí cuando destruí el mundo con agua, ahora la voy a proteger con esta manera en esta familia y mandar a este muchacho José a Egipto para que él pueda salvar no nomás a los egipcios, pero también a los israelitas. Y dentro de los israelitas, él va a proteger a la simiente. Sin saber, José no sabía. José, usted lo mira hoy en día y piensa, wow. La historia de José se trata de que si uno obedece a Dios y sacrifica y toma los castigos, el Señor lo va a bendecir. Eso es no el propósito de esa historia. El propósito de la historia es que cuando Dios te escoge hacer algo, Él te va a bendecir por medio de lo que tú haces cuando tú le sirves. Y José le servía por medio de la revelación de los sueños. Se le reveló al faraón y el faraón lo bendijo. Ahora, uno mirando por fuera va a decir, oh, bueno, José fue privilegiado. Miren lo que pasó. El faraón le cambió el nombre. Ok, tú eres José, te voy a cambiar el nombre. Tú ahora te vas a llamar Zafanat Paneah. Ya no eres José. Zafanat Paneah, y te voy a dar una esposa y ella se va a llamar Asenat. Así es que José viene de absolutamente nada, un esclavo, ahora segundo lugar en Egipto, le cambia el nombre, le da una esposa, le da un palacio, le cambia la ropa, le cambia la vestidura, le corta todo. Él parece egipcio. Cuando llegaron los hermanos, no lo conocían, ni les parecía que era hebreo, era egipcio. Tenía la gente que le hablaban, le decían, Señor Zafanat Paneah. Y los hermanos, pues ese es otro Egipto, otro egipcio, el gobernador. ¿Cómo? Y luego tiene así es que uno está pensando, oh, José, wow, you made it. You're rich. You went to the top. You got all this. You got a beautiful wife. You got a beautiful palace. You can come and go and eat. And when you go out in your chariot and you're going around, people are bowing to you. Ooh, you have made it. Pero ¿saben qué? José no estaba pensando así. ¿Por qué digo eso? Porque tuvo hijos. El primer hijo
Manasés. Señor Zafanet Paneah, bendiciones, usted tiene un hijo. Le han concedido, los dioses le han concedido un hijo. ¿Cómo le puso? Manasés. Manasés. ¿Y por qué le pones Manasés? Eso no es un nombre egipto. Manasés. ¿Por qué Manasés? Porque yo soy hebreo. Él tenía eso en su corazón. Él sabía de dónde venía. Él sabía de quién es. Y dice, Dios, Jehová, no esos dioses de juguete. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Entonces lo que estaba diciendo José por medio de nombrar su hijo Manasés, estaba diciendo, todo mi pasado, todo lo malo que me pasó, el encarcelándome en la cárcel de Potifar, mis hermanos que me querían matar, todos los golpes que me hicieron, todo lo malo que me hicieron, yo escojo olvidarlo. Manasés. Hermanos, nosotros necesitamos un Manasés en nuestra vida. Yo sé, estando aquí en este lugar, que hay muchos de ustedes que han pasado por muchas dificultades, han pasado por terribles situaciones, han pasado por muchas pruebas, les ha dolido su corazón por muchos años. Muchos les han hecho en su trabajo, en su familia, y quizás hay personas que ya no le hablan. Manasés, escojan olvidarlo. Ríndenlo al Señor, entréguenselo al Señor y escojan ya no recordar eso. Eso pasado no es quien usted es. That is not who you are. Who you are is forward. Who you are is yet to be revealed. Every day is a new day that God gives you. Your past is your past. Let it go. Your past is going to drag you down into depression, into the pit, into sorrow, into misery if you hold on to it. Let it go. Eso es lo que hizo José. Dijo, yo me olvido de todo eso. Dios me ha permitido olvidarlo. Ese es mi hijo Manasés. Señor Zafanet Paneah, entiendo que tiene otro hijo que Dios le ha dado. Qué bueno, felicidades. ¿Cómo le puso de nombre? Efraín. Efraín. Ese no es un nombre de Egipto. ¿Qué pasa? Yo soy hebreo. José sabía de dónde venía. Efraín, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. ¿A poco? No. Señor Zafanet, ¿cómo estás? ¿Cómo me puedes decir que estás sufriendo en esta tierra? Mira todo lo que tienes. Mira tu casota. Mira tu esposa. Mira todo tu dinero. Mira toda tu autoridad. Mira todo tu privilegio. ¿Cuál sufriendo? Aquí no estás sufriendo. Si quieres ver sufriendo, yo te enseño mi vida. ¿A poco? José sabía que Egipto no es su hogar. Él nomás quería estar ahí de pasada, porque ¿saben qué? Porque cuando él salía de su casa, cuando él salía de su palacio, cuando él estaba entre todos los egipcios, estaba mirando todos estos dioses ajenos. ¿Se acuerdan un mensaje que di? Que tenían más de 500 ídolos. Un Dios para todo. Y ni uno de ellos era Jehová. Y eso le dolía a José. Él está sufriendo porque él no está
en la tierra prometida. Allá, Él es de allá. Él no es de Egipto. Y Él está diciendo, yo estoy en la tierra a donde hemos sufrido. Y Él anhelaba poder, porque Él sabía la historia de su abuelo Abraham. Abraham le había contado, Dios nos prometió esta tierra. Su padre Isaac, Dios nos prometió esta tierra y él está en Egipto. Él quería estar en Egipto, no, en Canaán. Él no quería estar en Egipto. Él sabía que aquí era un lugar temporal. Hermanos, todo eso era la introducción del mensaje. Ahora vamos a leer el pasaje. Capítulo 50 de Génesis. Capítulo 50 de Génesis nos dice, en el versículo 22, solamente tenemos unas pocas. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a sus hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. 24. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en una ataúd. Y se termina el libro de Génesis. Ahora, noten, al morir, él sabía que él no iba a regresar a su país vivo en este cuerpo, sino que el Señor se lo iba a llevar. Murió y hizo a sus hijos prometer que sus huesos tenían que ir a la tierra prometida. Ahora, ustedes saben que los judíos, los israelitas, estaban en Egipto por 400 años. Okay. Él tenía 110, así es que ya habían pasado 110. Así es que quedaban 300 años que tenían que tener esta promesa que él pidió de sus hijos y guardarla para que cuando viniera el tiempo, esa generación, 300 años después, recordara que debían de llevar los huesos de José a la tierra prometida. No tenían internet, no tenían abogados que escribió el testamento y se los guardaron. Ellos lo cargaban en sus familias, hablaban de ellos, se pasaban de una generación a otra. Y Moisés, quien escribió el libro de Génesis, cuando él vino por los israelitas, tomó esa promesa y la cumplió. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 13, 19, dice, Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Éxodo 13, 19. So over 300 years, this
promise had to be kept. It had to be held onto. The generations that followed, they had to know that this promise was made and that they needed to fulfill it when finally they were freed from Egypt. El libro de Josué, capítulo 24, nos dice algo similar. Dice, los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Sequín, en un terreno que Jacob había comprado por 100 piezas de plata. Y se recuerdan cuando Jacob estaba muriendo, él le dijo a José, yo compré ese terreno es para ti. Dice, 100 piezas de plata a los hijos de Hamor, padre de Sequín. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Joshua 24:32. It says, as for the bones of Joseph, which the people of Israel brought up from Egypt, they buried them in Shechem, in the place of land that Jacob bought from the sons of Hamor, father of Shechem, for 100 pieces of money. It became the inheritance of the descendants of Joseph. Entonces, quiere decir que José cargó esa petición, esa necesidad en su vida por el resto de su vida, 110 años. Quiere decir que cuando él llegó a Egipto, él tenía 17 años, si recuerda. Murió 110. Así es que por 93 años él extrañaba su país. Él quería estar allá. ¿Por qué? Porque eso fue la promesa de Jehová. Porque Jehová se lo habían prometido. Él quería estar en el lugar a donde Jehová había prometido, pero él realizaba. Y eso no es para mí, por lo pronto yo tengo que estar aquí en Egipto porque Dios tiene algo muy importante que Él quiera que yo haga aquí. Y ni aún él sabía que Él estaba allí para proteger a la gente de Israel y para proteger a esa simiente. La simiente tenía que seguir. Aquí en Génesis terminamos con la historia de José, pero Judá tiene la simiente y ahora él la tiene que pasar. Y sigue pasando por todo el Antiguo Testamento. Si leen todo el resto, lo que se trata del Antiguo Testamento es cómo Dios cumple esta promesa. Ese es el punto del libro de Génesis. Noten este cuadro. Tenemos a Adán y Eva en el jardín. Y ahí es a donde causó el pecado. Y esa simiente se tenía que cargar por todas las generaciones hasta que llega aquí a esta esquina, hermano, si me puede, hasta que nació Jesucristo en Belén. Ahí es a donde la simiente llegó. Y Jesús fue el último que tenía esa simiente. Y esa simiente murió en la cruz. Y ahí paró. Imagínense, Dios cumpliendo esa promesa por todas las generaciones, todo el Antiguo Testamento, todos los reyes, todos los profetas, todo lo que pasó. Y luego esperar 400 años del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque luego nos dice el primer versículo de Juan, ¿se me fue? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. La simiente llegó a Belén. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces quiere decir que porque Adán y Eva pecaron, todos nosotros los encontramos en este lado. Aquí estamos. La perfección de Dios está allá. La creación perfecta está allá.
pero porque tenemos este pecado no podemos cruzar. Porque ahora nosotros mismos, dice la Escritura, todos hemos pecado. Y necesitamos esa simiente. Es la única manera como Dios le pudo ganar a Satanás. Satanás pensaba que había ganado porque ya no se podía borrar. Pero Dios dice, oh, yo tengo un plan. Yo tengo un plan de redención. Y ese plan es mi Hijo Cristo Jesús. Él es la respuesta que puede deshacer todo esto. Y la promesa es ahora que porque Cristo murió y si recibimos la salvación que solamente Él puede dar, la simiente de Él puede dar, entonces nosotros podemos regresar y podemos vivir eternamente en el cielo con nuestro Dios. Sin pecado y para siempre. ¿Cuál fue el diseño del principio? Y ahí vamos a morar con Él. Puestos de pie. Padre Santo, doy gracias esta mañana por esta historia. El principio de cómo tú redimiste al mundo por medio de una promesa que hiciste muchos años atrás en el jardín. Esa promesa donde tú dijiste, yo voy a corregir eso. Gracias por no dejar Satanás ganar. Gracias por tu promesa y gracias porque tú la cumpliste en tu Hijo Jesús. Comenzaste con la simiente en Adán y Eva y se la pasaste por generaciones a Belén, a una niña, la Virgen María, que estuvo dispuesta de traer esta simiente a luz por medio de Jesucristo. Y gracias, Jesucristo, por estar dispuesto de venir a esta tierra, a este mundo, para terminar ese plan. Estoy pensando en ese día donde tú estabas crucificado en esa cruz. Crucificado, el plan se había terminado. Y con lo último que tú podías en tu ser, no tenías ninguna fuerza, no tenías ninguna energía. Te estabas muriendo, pudiste decir, se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? Se cumplió la promesa de tu Padre, que dijo, yo voy a redimir a la humanidad. Gracias por eso. Y Padre, yo oro por estas personas que me están oyendo en esta mañana, estas personas que están aquí presentes y las personas que están mirando por el internet, que si hay una persona que no ha reconocido que tú eres la respuesta, Jesús, que tú eres el plan cumplido por medio de tu Padre, que ellos acepten esta salvación que tú les ofreces a ellos, que ellos puedan recibir tu perdón del pecado para poder regresar de un mundo perdido y estar contigo en el cielo hasta el fin. Gracias por esa promesa. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.